Guiones y guionistas, capítulo 181. Crear una serie 5. Sorora personajes. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que la guionista es la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del sonoro mundo de los guionistas y el hermoso arte de los guiones. Hoy volvemos con Sorora, la serie que estoy creando en directo en el podcast junto a Andrea Trechan. Hasta ahora hemos visto cómo surgió la idea, nos hemos documentado con una entrevista y un libro y hemos desarrollado a la protagonista. Hoy desarrollamos al resto de personajes con una técnica muy sencilla y muy especial que vamos a compartir aquí en directo. Y en los cursos de guión hoy hay una nueva clase que se suma a las 175 existentes. Continuamos con el curso de guión de Branding Content con una práctica muy curiosa. El brainstorming de marca. No sé si os suena la técnica, probablemente no porque creo que me la he inventado yo, o por lo menos el nombre, pero bueno, esta técnica consiste básicamente en hacer un brainstorming alrededor de una marca. Es un ejercicio muy práctico que yo me he inventado y que espero que os sea muy útil. Y el sábado continúa el curso de aplicaciones para guionistas. Estamos viendo en cada lección una aplicación diferente que nos ayuda a escribir, leer o hacer notas sobre guiones. Y continuamos con una aplicación que te permite escribir tus guiones como si escribieras en una vieja máquina de escribir. Me refiero a HandsWriter, una aplicación súper curiosa y muy bonita. Y aprovecho para adelantaros otro de los cursos que comenzará en 2 semanas. Me refiero a guión de videoclip. Vamos a ver cómo podemos crear el concepto y el guión para la representación visual de una canción, o sea, para hacer un videoclip. Es un curso repleto de ejemplos que nos va a dar un poquito esas pautas de cómo encarar si queremos hacer un videoclip, ¿no? Y bueno, vale, tienes la canción, pero no sabes qué tipo de videoclip hacer, ¿no? Bueno, pues todo eso lo vamos a ver en el curso. Y en este episodio, como os decía antes, vamos a desarrollar a los demás personajes de Sorora, además de la protagonista. Os pongo en antecedentes de capítulos precedentes. En el primero hicimos la idea de Sorora, y ahí desarrollamos la idea, el logline y la premisa de la serie. En el segundo vimos parte de documentación, entrevistamos a Benita Cubero y conocimos cómo era un colegio de monjas en la época de los años 50 de primera mano. En la tercera continuamos con la documentación gracias al libro El frente a ella y conocimos el pensamiento moral dominante de la época gracias a este libro de referencia. En la cuarta nos centramos en la protagonista, en Sorora, y desarrollamos la personalidad de este personaje, Ora, ¿no? Nuestra protagonista. Y ahora, para desarrollar la personalidad de los personajes de Sorora, hemos recurrido otra vez al toolkit de diseño narrativo de la empresa Gaby Solution. Ya hablé del toolkit en el capítulo del viaje del héroe, en el que os conté cómo lo uso en las clases presenciales de guión que hago aquí en la Escuela de Cine del Uruguay. Y en el capítulo en el que entrevisté a Jacobo Feijó también hablamos porque, bueno, él es su creador. Ese capítulo estaba centrado en la gamificación, pero obviamente también hablamos del toolkit de diseño narrativo. Os pongo el enlace a los 2 podcasts por si acaso no los escuchasteis. Y si hay alguien que no sabe de qué estoy hablando, bueno, pues el toolkit de diseño narrativo son un juego de cartas que está pensado para construir cualquier narrativa. Puede ser para novela, para cuento, para guión, para conferencias, para coaching, para monólogos de comedia. Consta de 68 cartas que recogen diversos conceptos que conforman el viaje del héroe, extraídos no solo de Campbell y de Vogler, sino también de Vladimir Prop, de Gianni Rodari y de Carl Jung. Para los que no lo conozcan, aunque bueno, ya he hablado de él en el podcast, Prop en su libro Morfología del cuento analizó los cuentos populares rusos hasta que encontró una serie de puntos recurrentes que creaban una estructura constante en todas estas narraciones. Y es lo que se conoce como las funciones de Prop. También hay algunas cartas, como he dicho, que estaban inspiradas en Gianni Rodari, que es el imaginativo autor de La gramática de la fantasía, otro libro maravilloso. Y bueno, y hay otras inspiradas en los arquetipos de Carl Jung, que son las que vamos a utilizar. De las 68 cartas, además de las 12 etapas que conforman el viaje del héroe, para enriquecer las tramas de las historias se les añaden otras 19 tomadas de las funciones de Prop
y el resto de naipes están más dedicados a los personajes, que son un poco los que vamos a utilizar hoy. Hay 19 cartas de arquetipos, ¿no? Los de Vogler y de Jung, y 18 dedicadas a los rasgos de carácter. Nosotros vamos a utilizar esto porque la creación de la serie tiene parte de experimental. Estoy utilizando el generador de historias para algunas partes de la creación y ahora vamos a utilizar para desarrollar los personajes este toolkit narrativo. Y lo que hemos hecho para desarrollar los personajes es utilizar las cartas de los arquetipos de Jung y las cartas de los rasgos de carácter o personalidad. En este podcast vamos a ver la personalidad y en podcasts posteriores desarrollaremos la biografía y demás elementos de cada personaje. Lo que hemos hecho ha sido dividir a los personajes en dos grupos. Están por un lado las monjas y por otro lado las jóvenes alumnas. Hay un personaje itinerante que es el personaje del cura, que es el único hombre que entra y que sale del convento, que os recuerdo es un convento de clausura. Y luego el otro personaje obviamente sería Ora, nuestra protagonista, que iría al grupo de las monjas. Os estaba comentando del convento de clausura. Para los que no sepáis lo que es un convento donde las monjas no pueden salir y las personas ajenas a la orden tampoco pueden entrar en las dependencias personales, ¿no? Porque bueno, hay una parte como más social, por ejemplo, que es donde entran las alumnas, pero en la parte privada solamente pueden entrar las monjas de clausura, no puede entrar nadie y bueno, ellas no pueden salir tampoco del convento. Y claro, nosotros hemos utilizado lo del convento de clausura un poco como metáfora de lo que le va a pasar ahora a nuestra protagonista, porque ella viaja al pasado y no puede volver al presente. Está como atrapada, del mismo modo que las monjas de clausura no pueden salir del convento. En la serie hay 12 personajes principales, 4 monjas, 6 alumnas, el cura y Ora. En esta fase de desarrollo vamos a hacer que cada uno de los personajes tenga uno de los 12 arquetipos de Jung, de los que hablé también en 2 podcasts pasados, que bueno, os pongo el link, en el que hablaba de los 12 arquetipos de Jung. Hoy de todas formas vamos a repasar un poquito al ver ya el ejemplo de cada personaje. Y además del arquetipo de Jung, lo que vamos a hacer va a ser darle un rasgo distintivo de cada personaje utilizando las cartas de personalidad para así, bueno, perfilar un poco más al personaje. Vamos a por los personajes, comenzamos por las monjas del convento. Hay 4 monjas en el convento y bueno, y con Ora 5. Pero una de ellas va a ser quien se muera en el primer episodio y a quien sustituya a Ora, que creo que esto es algo que todavía no habíamos dicho en el podcast. Os recuerdo que Ora, tras el viaje al pasado, va a sustituir a una de las monjas, que en este caso es porque se ha muerto, y claro, ella se va a convertir en la nueva profesora novicia de las jóvenes. Vamos con las monjas. Sor Espíritu Santo, esta es la madre superiora del convento, y tiene el arquetipo de la gobernante, es decir, que para ella el poder y el control lo son todo. Es autoritaria, aborrece el caos y cree fervientemente en el orden y las reglas. Busca el éxito en sus emprendimientos, es competitiva y no acepta el fracaso. Estas características las estoy sacando de las cartas, ¿no? De las cartas del toolkit. Y el carácter de personalidad dominante es ser una fanática. Sor Espíritu Santo lo que hace es dedicar su vida a una causa en la que cree firmemente y sacrifica todo por ella, incluso a quienes le rodean. Y básicamente es la causa esta de la clausura, de las monjas de clausura, de dar toda tu vida por Dios, la meditación, el recogimiento y todo lo que engloba a este tipo de monjas. Este personaje va a ser el antagonista de Ora, ya que obviamente va a chocar continuamente con ella al intentar imponer sus normas a todo, ¿no? Imaginaos, ¿no? Alguien encima fanático de este tipo de vida que se cruza con alguien de la actualidad, una mujer además, pues eso, de hoy en día, que encima es una química, que tiene un canal de YouTube, que prueba drogas y que obviamente tiene una mente mucho más abierta. El siguiente personaje es Sor Mabelita, que tiene el arquetipo de la cuidadora. Es paternalista y se siente realizada cuando tiene a alguien a quien proteger. Es compasiva y generosa y teme el egoísmo y la ingratitud. Y el carácter de personalidad dominante es ser una juez. Es medidora y racional. Siempre usa el juicio para encontrar explicaciones a todo. Es una gran defensora de la justicia. Ora lo que va a intentar es convertir a Sor Mabelita en su aliada un poco en las innovaciones y cambios que busca hacer con las jóvenes.
Claro, Sor Mabelita es la cuidadora, no es paternalista, siempre va viendo lo mejor para las chicas. Y claro, ahí se va a aferrar un poco ahora, ¿no? En convencerla en ciertos tipos de cambio y cierto tipo de cosas, ¿no? Para liberar a estas jóvenes. Ella va a intentar buscarla como que sea su aliada, yendo por ese lado, ¿no? Como diciendo, vamos a protegerla y es lo mejor para ellas. La siguiente monja es Sor Teresita, que tiene el arquetipo de la huérfana y busca pasar desapercibida y encajar entre las que le rodean. Ella prefiere la seguridad y evita las situaciones comprometidas o dañinas. Claro, por eso es un poquito como la aliada de Sor Espíritu Santo, ¿no? Como que todo lo que dice la jefa, ella lo hace un poquito pues para no salirse de la normalidad. Pero el carácter de personalidad que le hemos buscado entre Andrea y yo es ser una confabuladora, es decir, usar el engaño para lograr que los demás hagan lo que ella quiere. Y claro, ya incluso lo dice la propia carta, ¿no? Que cambia de aliados a menudo. Claro, porque Sor Teresita es la aliada de Sor Espíritu en todos los mandatos, todas las órdenes, todas las normas que da la Madre Superiora. Y claro, hay veces que puede parecer que es aliada de Hora, ¿no? Porque se acerca a ella con esta ganas de encajar y de pasar desapercibida, pero claro, en realidad está confabulando contra ella por órdenes de la Madre Superiora, con lo cual, atentos, hay que tener cuidado con Sor Teresita, ¿no? Sería lo que John Truby cuenta en su libro como un adversario falso aliado, o sea, alguien que parece que es aliado, pero luego que resulta que es el adversario, ¿no? O antagonista. Y la última monja sería Sor Benita. Es la monja anciana que muere en el primer episodio. Pero bueno, aunque muera, ya os aviso que puede aparecer en episodios posteriores en forma de fantasma. Hemos dejado ahí una puertecita abierta. Ella tiene el arquetipo de la sabia y persigue el conocimiento a cualquier precio. Es atenta y analítica y le interesa saber cómo funciona todo. No soporta el engaño ni la ignorancia. Y el carácter de personalidad dominante es ser una visionaria, inventora, profeta, científica, adelantada a su tiempo, ¿no? La típica que siempre estimula a los demás. Y claro, si os fijáis, esto se parecía un poquito a lo de la maga de Sorora, ¿no? Porque este personaje tiene una relación especial con el de nuestra protagonista, con Hora, que es quien la va a sustituir después en el convento. O sea, no es casual, ¿no? Esa sustitución. Hora, por ejemplo, hemos pensado que va a descubrir un diario de su antecesora en el que reflexiona un poco sobre si ha perdido la vida estando en clausura y arrepintiéndose un poco de ello, ¿no? Típico libro súper secreto que ella, ya un poco al final ya de sus años, ya mayor, se plantea un poquito si ha tenido sentido toda esa vida, ¿no? Dedicada a Dios, a la clausura. Y de hecho ella ya empieza a pensar que la clausura no es un buen destino para las mujeres jóvenes, ¿no? Como que tienen que vivir como mujeres plenas, ¿no? Y como que tiene una mentalidad para haber vivido siempre en clausura como muy abierta para lo que es la época y para lo que es ese personaje, ¿no? Y claro, ahí va a haber un link donde va a enganchar Sorora, ¿no? Con ese punto, ese pensamiento, ¿no? Y va a haber algo ahí como de traslado de pensamiento. Y a partir de ese link también es un poquito donde se nos ha ocurrido como que en algún momento puede aparecerse como fantasma a Sorora, ya sea porque ha tomado alguna sustancia alucinógena o no. Bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Luego la otra monja obviamente sería Sorora, que ya vimos en el capítulo anterior, que tiene el arquetipo de la maga, y lo que hemos hecho ha sido determinar que su carácter de personalidad dominante sea una líder, ¿no? Ella dirige las situaciones para evitar el caos. Le gusta organizar y confía mucho en su propio juicio. Porque claro, Hora decide quedarse en el convento para poder liberar a las jóvenes de su destino. Y claro, para ello no va a tener ningún miedo a enfrentarse con el sistema religioso, con el sistema patriarcal de la época y sobre todo del convento. Y ahí es donde se convierte en una líder, ¿no? El quiero cambiar todo esto y hago para cambiar, ¿no? Y quiero que todas me sigan. Que todo esto nos viene del logline original, ¿no? Que decía que tenía que motivar a las alumnas. Bueno, y vistas las monjas, nos vamos con las alumnas del convento de Sorora. Comenzamos por Juana, que tiene el arquetipo de la creadora. Es una artista que necesita reconocimiento. Suele ser perfeccionista, creativa e imaginativa y rechaza la mediocridad y busca lo perdurable. El lado este de artista y creadora lo vamos a llevar por la música. El carácter de personalidad dominante es ser una jugadora. Es decir, que siempre acepta los retos y desprecia la adversidad y le motiva la recompensa. Como os decía, Juana canaliza toda su creatividad por la música. Ella canta como solista en el coro del convento, pero su sueño
es ir a un concurso de radio y cantar para todo el mundo en esos concursos de radio que había entonces, que bueno, que iban a teatros, tenían su público y los ganadores y ganadoras, bueno, pues se hacían como populares totalmente, ¿no? Continuamos con Virginia, que tiene el arquetipo de la loca o bufona, también dependiendo de cómo se llame, porque claro, ella es la bufona que se ríe de todo, alegre, vitalista, que disfruta al máximo, que tiene un carácter juguetón y chistoso y que, bueno, como que evita el aburrimiento a toda costa. Y el carácter de personalidad dominante es ser niña, ¿no? Ella es una mujer inmadura y desvalida a la que hay que cuidar porque elige no valerse por sí misma, ¿no? Ella siempre busca protección dentro de este humor, claro, es como los niños, ¿no? Como que intentan hacer chistes y si te ríes los repiten, ¿no? Para empatizar un poquito. Y lo que le pasa a Virginia es que sueña con ser novicia y después convertirse en monja al casarse con Dios, ¿no? Y sueña con tener una ceremonia preciosa donde se casa con Dios, un poquito que es lo que nos contó mi madre en la entrevista, que era muy bonito de ver, ¿no? Y bueno, pues ella sueña con eso, ¿no? Sueña con ser monja, pero desde el punto de la alegría y el vitalismo. Seguimos con Susana, que tiene el arquetipo de la inocente, es decir, que es ingenua, sencilla, vulnerable y sin experiencia, pero feliz. Ella quiere ser amada y reconocida. Su miedo es hacer algo mal. Y el carácter de personalidad dominante, cosa que es súper gracioso, ya veréis, es que es gafe. O sea, a Susana le persigue la mala suerte, pero al revés le da suerte al resto, ¿no? Y también un poco por eso como que inspira ternura en los demás, ¿no? Claro, ese punto inocente, ese punto encima de que todo le pasa, todo le sale mal, ¿no? Y que tiene mala suerte como que da ternura hacia los demás. Y Susana lo que le pasa es que ella sueña con casarse y tener una familia numerosa, como mínimo 5 hijos. Ella es feliz haciendo su ajuar y soñando con el día en que pueda estrenarlo, ¿no? Continuamos con Paula, ella tiene el arquetipo de la rebelde. Tiende a romper las reglas y no reconoce la autoridad de nadie. Rechaza las normas morales del grupo y marca sus propias normas. Básicamente por eso se pasa el día castigada contra la pared o besando el suelo, como contaba mi madre, que hacían algunas monjas. Bueno, que castigaban las monjas a las alumnas. El carácter de personalidad dominante es ser mística. Ella es un poco despegada de la realidad, ¿no? Y como que busca ideas trascendentales en todo. Es espiritual y elevada. Claro, el objetivo de buscarle un carácter de personalidad dominante es como de repente encontrarle un elemento que sea distinto al arquetipo y que le haga un matiz. Porque claro, un rebelde, hay muchísimos tipos de ser rebeldes, ¿no? De muchísimas formas de trabajar el arquetipo del rebelde. Pero al darle una personalidad dominante, como por ejemplo como mística, esta nos lleva hacia otro lado, ¿no? El verdadero nombre de Paula, porque ya no fue bautizada así, es Libertad. Ella cuando nació, en el año 36, le llamaron Libertad, pero bueno, después, como estamos centrados en España, ganó Franco la Guerra Civil y le hicieron cambiarse el nombre y le pusieron el nombre de su madre, Paula. Esto, bueno, aunque pueda parecer un poco rocambolesco, es real, es una anécdota real y de hecho le pasó a mi tía Paula, ¿no? Que la llamaron Libertad y cuando ganó Franco pues le hicieron cambiarse el nombre y se llamó Paula y eso, mi tía Paula, que no sé si oye este podcast, no creo, pero un saludo desde aquí. Continuamos con Ana Clara, que tiene el arquetipo de la exploradora. No soporta sentirse encerrada ni el conformismo, porque claro, ella lo que hace es buscar la libertad y la aventura. Es una persona audaz, autónoma, ambiciosa y el carácter de personalidad dominante que le hemos dado a Ana Clara es ser mártir. Ella se sacrifica por una causa, es capaz de soportar grandes sufrimientos por un fin superior. ¿Y por qué siendo exploradora acaba siendo mártir? Bueno, pues porque Ana Clara tiene un conflicto con su identidad sexual que le atormenta, que ya iremos viendo un poquito este conflicto hacia dónde va, pero claro, le atormenta mucho hasta el punto de la autodestrucción. Bueno, si estamos en el año 2019 cuando grabo esto y todavía el conflicto de identidad sexual bueno, en muchos países obviamente es algo de lo que no se puede ni hablar y en otros siempre aún así es algo tormentoso. Imaginaos en los años 50 y en un ámbito de monjas, o sea, esto es la bomba. Pero bueno, ahí tenemos a nuestra hora ayudándola. Y la última alumna importante se llama Olga y tiene el arquetipo de la héroe. Es decir, que demuestra un poco su valía a través de actos heroicos y que intenta superarse a sí misma y mejorar el mundo y, bueno, básicamente como que luchar por el bien común.
El carácter de personalidad dominante de Olga es ser superviviente, es decir, que su instinto siempre le permite salir adelante de algún modo. Básicamente, mientras hay vida, hay esperanza. Y lo que le pasa a Olga es que falta mucho a clase porque tiene que cuidar de sus hermanos pequeños. Hay varios niños en la familia, el padre está por ahí siempre de viaje, la madre trabajando y bueno, no deja de ser una familia pobre y que bueno, incluso ella trabaja también en el campo cuando no está en el convento. Por eso es una superviviente. Es un poco la imagen de muchísimas de las personas en la posguerra en España que tenían que estar todo el día trabajando para poder sobrevivir, ¿no? Y que bueno, como que iban cuando podían un poquito al colegio de las monjas. Esa es la imagen, ¿no? de la superviviente. Y terminamos con el cura, que tiene como nombre Adolfo. Y tiene el arquetipo de el amante. Es decir, que busca algo que le llene el vacío y ama de corazón. Él cree en la unión con la gente y en el compromiso. Es una persona como muy complaciente con otros. Y su carácter de personalidad dominante es ser un vividor, es decir, es hedonista y su único objetivo es disfrutar a toda costa. Es como que evita las responsabilidades y que en el fondo él, claro, tiene un punto como egoísta también, ¿no? Además de hedonista, ¿no? El tema este del vividor. Al fin y al cabo, es el único hombre que entra al convento y quiere que se le trate como un rey, ¿no? Que le sirvan los mejores manjares, que le cuiden, ¿no? Y como que, bueno, va haciendo como, uy, mira, esto está un poquito lleno de polvo, ¿por qué no lo limpiáis para que sea más bonito y podáis disfrutar? Es como que lo quiere todo ahí como muy bien y como que no tiene, no humillar, pero bueno, a veces sí puede humillar al resto de las chicas o de las cosas un poquito pensando en que es un vividor, claro, básicamente. Bueno, resumiendo, en este podcast hemos desarrollado la personalidad de los 12 personajes principales de Sorora a través de los arquetipos de Jung y después les hemos atribuido algunos rasgos de carácter que los perfilen más. En podcasts futuros los iremos creando una pequeña biografía a cada uno de los personajes para incluirlos un poquito en el contexto de la época y en la serie. Y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos profundizado en la creación de los personajes de Sorora, que os recuerdo que es la serie que estamos creando aquí en directo, Andrea Trecchan y yo. Y si os ha gustado, como siempre, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, también está en Spotify y que, bueno, pues si lo compartís este podcast en redes sociales, pues bueno, estaré agradecido eternamente. Y por supuesto también, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión, que bueno, pues que ayudáis a que todo este emporio se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!